Vamos a partir analizando la primera carta de la lectura de consejo para las próximas 2 semanas, que fue el 4 de espadas. Muchas veces hablamos del 4 de espadas como si fuera una carta negativa que nos plantea atención a nuestros límites mentales, a la zona de confort, las creencias limitantes. Pero hay que saber distinguir entre un 4 de espadas como una fase natural del pensamiento y el 4 de espadas cuando se invierte, que ya empieza a mostrar una resistencia al cambio, al aprendizaje. Y ahí es donde tenemos un problema porque el 4 de espadas invertido representa en el fondo la dificultad para pasar al siguiente nivel, que sería el 5 de espadas. Cuando nos encontramos con una carta como esta, que fue la versión de la derecha, es la que me apareció a mí, estaba trabajando con el tarot, con el gran tarot esotérico, les comparto otras 2 versiones para que vean que vamos a encontrar muchas representaciones del mismo arquetipo en el fondo. La carta del centro, que corresponde a lo escarabeo tarot, es una de las más clásicas, ¿cierto? Desde que se empezaron a ilustrar los mazos, los arcanos menores de los mazos, se suele mostrar una especie de meditación o reflexión. También a veces se lo muestra como si estuviera en un sepulcro. Esa también es una imagen muy clásica, pero no la escogí en esta ocasión. Y algo que me gusta mucho es la versión del tarot 8 Zen, que nos muestra esta especie como de recuadro o marco, mientras que la persona ve a través de ese marco aparecen colores, aparecen figuras, pero al lado de la persona está todo gris. Porque la mente a veces hace esa especie como de separación entre lo que yo creo, lo que es real, lo que me enseñaron, y todas las posibilidades que están afuera, de pronto nos cerramos, de pronto como que estamos muy en la cabeza, como que en lugar de ir a la experiencia, a la vivencia, nos quedamos como calculando qué pasaría si yo hiciera tal y tal cosa. Y claro, como el cómputo que hacemos, lo hacemos desde el mismo sistema de creencias, nos arroja puros resultados negativos. Como que no vemos una ventaja en salir de ese perímetro o de esa zona de confort. Pero en este caso, claro, la revisión tiene que ver con hacerme cargo de mis creencias, hacerme cargo de también la importancia de ordenar mis pensamientos, mis asuntos, porque estos podrían ser, por ejemplo, trámites, documentos, cosas pendientes por hacer. Es importante que nos hagamos cargo de darle estructura, ¿ya? Porque los pensamientos van cambiando, como las nubes, como el viento, como el aire, pero necesitamos por momentos, sobre todo en las cartas pares, porque ese es el gran tema del tarot, que nos va combinando elementos femeninos, elementos masculinos, elementos activos, elementos receptivos. En este caso, el aire, las espadas, o en este caso se llama, por ejemplo, nubes, así se llama en el tarot de 8, nos habla del pensamiento, nos habla de la mente, nos habla de lo racional, que es un elemento masculino y activo. Pero caemos en un número femenino receptivo, que es el 4. Que el 4 tiende al orden, tiende a la estructura, tiende a establecer un adentro y un afuera. Entonces, un poco lo que el 4 de espadas nos dice es que también silenciemos la mente, es como respira hondo, focalízate en el presente y deja fuera todas estas exigencias externas que de repente reclaman tu atención, porque tú necesitas el foco en ti mismo, en tu vida, en tus proyectos, en tus metas. Entonces, el primer consejo para estas semanas que quedan del mes de enero tiene que ver con ordenar nuestra mente, acallar el ruido externo, focalizarnos y darnos cuenta si hay algún pensamiento que nos limite. Por ejemplo, el momento que yo me empiezo a definir, empiezo a trazar ciertas líneas y digo, me gustaría hacer esto, tengo tal sueño, si tu mente o tu ego, porque acuérdate que el ego vive en la mente, te empieza como a sabotear, te empieza a decir cosas como negativas, ahí es donde tú tienes que hacerte cargo y decir, ¿de dónde vienen estas creencias? ¿Por qué me estoy tratando de esta manera? ¿Por qué me estoy diciendo esto? Si en realidad hay cosas que yo ni siquiera he vivido. Hay cosas que ni siquiera me he atrevido a probar y la mente con sus prejuicios, con sus filtros, nos hace como creer que si salgo de esta zona de confort me pongo en riesgo. Y claro, fuera de la zona de confort es un terreno nuevo, es un terreno de aprendizaje, es un terreno que nos va a mostrar nuestros límites, nuestras carencias, nuestros miedos. Hablábamos mucho acá de la carta de la derecha que tiene esta programación.
que viene de la infancia, que viene de cómo nos criaron, de cómo nos mostraron el mundo, valores familiares, lo que me enseñó mi papá, mi mamá, el entorno que me rodeaba a medida que fui creciendo y que de repente nos hacen ver la vida con un filtro que no es amable. Nos hacen creer que la vida es dura, que el mundo es un lugar hostil, que yo no tengo las capacidades. Y esos son los pensamientos que hay que estar dispuesto a trascender, porque el tarot siempre tiene una propuesta evolutiva, o sea, siempre vamos pasando de un número a otro. Y para eso necesitamos asumir un nuevo punto de vista. Pero ¿cómo sé yo que tengo que asumir un nuevo punto de vista si todavía no me hago consciente de esas limitaciones? En este punto hay que ser bien honesto, revisar nuestra mente, revisar nuestra creencia, revisar esa como configuración mental que a veces nos lleva a ver las cosas de una forma muy limitada. A veces las vemos en blanco y negro, a veces somos muy como cerrados, ¿ya? Y eso hace que no nos permitamos ver más allá. Así que aquí está la primera clave de interpretación de esta lectura. Y si tienes algún comentario respecto del 4 de espadas, por favor déjamelo.